Muy buenas tardes. Estamos aquí en el noveno programa de ¿Quién mueve los hilos? Mi nombre es Regina Claverie. Hoy 15 de agosto, siendo las 18:11, arrancamos este programa donde vamos a tener muchas noticias del mundo, de Latinoamérica. Vamos a estar recorriendo lo que está sucediendo en Paraguay, en Brasil, con la candidatura de Lula. Vamos a estar también hablando de la situación. Vamos a estar hablando también de la situación crítica que se está viviendo en Yemen. Y también vamos a tener un resumen mundial que nos trae Democracy Now!, que es un canal de noticias estadounidense. Así que vamos a tener variadito. Lamentamos, les vamos a comentar, lamentamos ya no vamos a tener la participación de Lucía Pérez, que estuvo haciendo hasta ahora los resúmenes, los especiales históricos. Con ella estuvimos recorriendo un poco lo que es la historia de África, sobre todo, y hemos estado hablando también de la historia de Haití. Bueno, hemos hecho varias revisiones históricas con ella. Así que, pero bueno, por complicaciones que ha tenido, no va a poder participar más, pero bueno, le agradecemos infinitamente si nos está escuchando el aporte que nos ha hecho hasta ahora. Y bueno, así arrancamos este programa. Si nos quieren escuchar vía internet, lo pueden hacer en www.solumedia.com.ar/radios/8084. Así arrancamos. Que ronda a mi muerte. Tengo presagios de lo que vendrá. ¿Quién mueve los hilos? Toda la actualidad internacional por la Submarina. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer. Bueno, en el resumen latinoamericano tenemos primeramente a Paraguay. Mario Benítez asume con el desafío de devolver la institucionalidad. Mario Abdo Benítez, de 46 años, del Partido Colorado, asume hoy por 5 años la presidencia de la República y será el noveno jefe de Estado de la era democrática. Fue senador y en las internas le venció el candidato impuesto por Horacio Cartes, Santiago Peña. Su primera misión era devolver la institucionalidad al país. Mario Abdo Benítez ganó las elecciones presidenciales del 22 de abril pasado por la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. Es líder del movimiento Colorado Añetete. Venció en las internas partidarias del 17 de diciembre del 2017 a Santiago Peña, candidato del oficialismo impuesto por el jefe de Estado saliente Horacio Cartes. Marito tiene como vicepresidente al ex diputado Hugo Adalberto Velázquez Moreno, ex fiscal en Ciudad del Este. Abdo Benítez hizo carrera en la milicia colorada. A inicios del año 2000 empezó a militar tímidamente en política junto a Alfredo Goli Stroessner Domínguez, nieto del dictador derrocado el 2 y 3 de febrero de 1989. A mediados del 2003, en las elecciones de autoridades partidarias, fue designado miembro de la Junta de Gobierno de la Asamblea Nacional y se postuló para vicepresidente de la República en la dupla liderada por José Alberto Alderete en las internas presidenciales del 2007. En el 2013 fue elegido senador encabezando su propio movimiento. El Senado acompañó al gobierno de Horacio Cartes, con quien rompió relaciones a inicios del 2015 por diferencias con el mandatario. Se presentó como candidato a presidente de la Junta de Gobierno y perdió ante el diputado por Ñembucú, Pedro Aliana. Lideró un grupo de legisladores que resistió al cartismo y se opuso a la reelección Mau. Mario Abdo prometió muchas veces en su discurso que eliminará la corrupción y la impunidad, que son las causas del atraso del Paraguay,
También reiteró que la impunidad es el mayor cáncer que tiene nuestra sociedad. Indicó que la democracia con impunidad y la corrupción tienen los días contados. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza. Y nos vamos a Paraguay, donde el empresario tabacalero Horacio Cartes deja el cargo del presidente de la República. Había llegado al poder prometiendo disminuir la pobreza y, según datos oficiales, no lo logró. Veamos cómo queda el país luego de 5 años del gobierno del conservador Partido Colorado. Este barrio está ubicado a orillas del vertedero municipal conocido como Cateura. Solo en la capital de Paraguay, cerca de 6.000 familias sobreviven gracias al reciclaje. Roque pertenece a una de ellas. Se gana la vida así. Afirma que es su mejor opción ante la falta de empleo y la precarización laboral. A mí me conviene más estar así que conseguir un trabajo más con un salario mínimo, por ejemplo, porque vos sos tu propio patrón, vos decidís qué hora salís, qué hora te vas, porque vos te vayas a trabajar todo un día para ya ganar un 62.000 y algo para ganar un sueldo mínimo al día. Y de repente, con la suerte, si tenés suerte, duplica eso en un día. Datos oficiales revelan que Paraguay padece la tasa de desempleo más alta en los últimos 12 años. Además, casi 2 de los 7 millones de habitantes con que cuenta viven en la pobreza. Para Roque, los años de gobierno de Cartes no han mejorado la calidad de vida de la gente. Sinceramente no cambió nada. Y no sabemos si con este nuevo mando va a continuar. Puede ser que sea la misma cosa, puede ser que cambie o no sabemos, porque es muy difícil la cosa. A lo menos si vamos a hablar de empleo, por más experiencia que vos tengas, no te dan el trabajo. La de Silvio y su familia es una realidad que viven periódicamente los pobladores de los barrios ubicados cerca del río Paraguay. Espera volver pronto a su hogar, que quedó casi inhabitable luego de la última inundación. Y yo trabajo en una empresa acá que está sobre Feliz Hogado y mi señora es recicladora y trabaja en el vertedero Cateura como ganchera. Él es empleado de un restaurante, esposa recicladora. Desean que las condiciones laborales mejoren en un país donde, según las Naciones Unidas, el 80% de la población ocupada trabaja de manera informal, sin salario fijo ni seguridad social. Se puede, ojalá que se suba más el sueldo legalmente, pero una cadena otra vez, porque sube el sueldo y sube otra vez la cadena. La cadena. Cartes había llegado a la presidencia con la promesa de reducir la pobreza y fracasó. Lo sucede Mario Abdo Benítez, un político ligado a la dictadura militar que propone políticas económicas casi idénticas a las de su antecesor, mientras las mayorías excluidas seguirán luchando por subsistir y construirse un mejor futuro. Osvaldo Sayas, Telesur Asunción. Venezuela. El mandatario Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público realizar la investigación y el juicio de su atentado fallido de forma pública para el conocimiento de los ciudadanos. El presidente de Venezuela instó este martes a que todo el proceso de investigación y juicio sobre el atentado fallido en su contra sea de conocimiento público. Durante el encuentro con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el mandatario venezolano solicitó al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia que hagan públicamente y sea del conocimiento de todos los ciudadanos el proceso de juicio e investigación de su intento de asesinato. Juicio público, transparente, para que se haga conciencia nacional, enfatizó el jefe de Estado. Resaltó que estos hechos no pueden ser olvidados rápidamente, al tiempo que recordó que el atentado fue planeado desde Colombia. En este sentido, apuntó que no jugarán con Venezuela. Los venezolanos vamos a demostrar en los próximos meses y años que con nuestro país nadie juega. El mandatario venezolano denunció que el objetivo de su atentado fallido no era solo asesinarlo, sino asesinar a todo el alto mando político institucional del país. Aparecería de la nada una junta de gobierno de transición que ya tenía preparado y sobre eso tengo bastante información, detalló Nicolás Maduro.
Indicó que en estos momentos avanza una investigación para saber quiénes eran las personas designadas para la Junta Transitoria tras la orden del atentado por parte del presidente colombiano Juan Manuel Santos y el ejecutado como operador político intelectual el diputado de la derecha venezolana Julio Borges. Han intentado asesinarme el día de hoy. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas. Ya las primeras investigaciones nos indican que varios de los responsables intelectuales, financistas de este atentado contra mi vida viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela. Brasil. Muchos pensaron que no llegaríamos hasta aquí, pero junto con el pueblo vamos a inscribir la candidatura del expresidente, recalcó Gleisi Hoffmann. Después de marchar en 3 columnas distintas por Brasil durante 4 días consecutivos, este martes se unificaron las marchas campesinas por Lula libre, convocadas por el movimiento de los Sin Tierra, los MST, en respaldo de la excarcelación del líder obrero y su opción electoral, formando una marea roja que ya llegó a Brasilia y que pretende registrar a Lula como candidato presidencial. La lucha no para. Ellos pensaban que con la prisión de nuestro símbolo íbamos a retroceder, pero al contrario, nos fortalecemos con ello y cada día que pasa Lula sube en las encuestas, dijo Agostino Reis, uno de los campesinos marchantes por Teresa de Benguela. No es suficiente registrarlo y tenerlo como candidato. Es necesario organizar al pueblo y construir el poder popular. Es este poder popular organizado, junto con Lula presidente, que revertiremos lo que fue hecho en Brasil, aseveró el dirigente de la Dirección Nacional del Movimiento de los Sin Tierra, Gilmar Mauro. A la cabeza de la movilización estará el ex ministro de Educación y ex alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, quien es compañero de fórmula de Lula, es decir, si Lula va de candidato a presidente, Haddad lo hará como vicepresidente. Chile. Supremazo. Agrupaciones de derechos humanos se reúnen con presidente de la Corte Suprema. En la jornada del miércoles pasado, 8 de agosto, organizaciones de derechos humanos acudieron hasta la Corte Suprema para hacer sentir su preocupación al presidente de la instancia, Haroldo Brito, respecto de las libertades que se han otorgado a distintos criminales de lesa humanidad en los últimos días. La directiva de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos se reunió con Brito en un encuentro que duró aproximadamente 20 minutos y donde le manifestaron el absoluto rechazo a las decisiones que ha tomado la Sala Segunda, pues estas desconocen los tratados internacionales que el país ha firmado en cuanto a derechos humanos. La presidenta de la agrupación de familiares, Lorena Pizarro, sostuvo luego del encuentro que le señalaron a Brito la esperanza de que las decisiones de los ministros de la segunda sala corresponden a criterios personales y no a un cambio de doctrina del Poder Judicial. Nosotros le señalamos al presidente que preferimos creer que lo que aquí hubo fue un cambio de criterio y no un cambio de doctrina, porque si aquí se cambió la doctrina de derechos humanos, ¿enfrentados a qué doctrina estamos como país? Un poder del Estado que doctrina, un poder del Estado, ¿qué doctrina asumió si no es la de los derechos humanos? Eso es lo grave. Paralelamente al encuentro entre la agrupación y el presidente de la Corte Suprema, la agrupación de familiares de ejecutados políticos llegó al céntrico edificio santiaguino
para entregar la carta a Haroldo Brito en la que expresaron el afán de impunidad de los jueces, en consonancia con las promesas del presidente Sebastián Piñera, quien entregó a la familia militar su palabra de dejar en libertad a los violadores de graves y masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. La presidenta de la agrupación de familiares pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender. La presidenta de la agrupación de familiares, Alicia Lira, expresó a los medios que por ningún motivo los familiares de víctimas de la dictadura están motivados por el odio y la venganza, como han señalado algunos personeros de la derecha chilena, sino por la búsqueda de verdad y justicia. Con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominicana, Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. عطني المايك وغني في الغناء ولغة الأم العالمية، حامل وجودنا هو حامل جذورنا، بربطنا بسوريا الكبرى، أفريقيا، أمريكا اللاتينية. أنا مع الألف نونيات تحت الجو، أنا واقف مع اللي بيعاني مش مع اللي بعوق، أنا مع المقاومة الثقافية، نبدأ من أول أنا هسه فيكتوريا سيم. أنا مش معنى أنا حسبت حسابي زمان استثمر ببنكي بعد ما بنكي أعلن إفلاسه. يوم العلم كان الوضع بده الردع، صار الوضع بده الردع، لكل كثير بتحرر مستوطن بتلمد، لكن مصافح حكاية ألف كان ألف راق بالهدار اللي ¿Quién mueve los hilos? Toda la actualidad internacional por la submarina. Bueno, ahí pasó el resumen latinoamericano. Breve resumen, porque Latinoamérica está convulsionada. También hoy también asumió el presidente de Colombia, Duque. Y bueno, en diferentes puntos de Latinoamérica también hay movilizaciones en Ecuador contra la suba de combustibles. Está movidito toda esta región. Y ahora vamos a compartirles un resumen mundial que hace Democracy Now!, que es un programa galardonado, independiente, que tiene difusión diaria nacional en Estados Unidos y en el resto del mundo, y se transmite por 900 emisoras de radio y de televisión en todo el mundo. Y los principales editores, digamos, y periodistas de este canal son Amy Goldman y Juan González. Nos parece que tienen un laburo editorial y de recopilación muy, muy bueno, así que compartimos con ustedes este resumen semanal que han hecho. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a imponer sanciones económicas contra Irán, luego de que Trump decidiera retirarse del histórico acuerdo nuclear con Irán, logrado en el año 2015. La reimposición de sanciones aumenta las tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Esta mañana, Trump amenazó a otros países que busquen comerciar con Irán y publicó en su cuenta de Twitter que cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos. Trump se retiró del acuerdo nuclear a pesar de que expertos internacionales certificaron que Irán estaba acatando los términos del acuerdo. El lunes, el presidente iraní, Hassan Rouhani, condenó las sanciones a las que calificó de guerra psicológica y sostuvo que no comenzará a negociar hasta que las sanciones sean revocadas. El presidente Hassan Rouhani declaró: el primer paso sería que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demostrara que está realmente interesado en comenzar negociaciones para solucionar un problema. ¿Qué sentido tiene negociar mientras al mismo tiempo se imponen sanciones? Es como apuñalar a un rival o enemigo en el brazo y simultáneamente decirle, deberíamos hablar y negociar. La respuesta en ese caso sería, retira el cuchillo de mi brazo y suéltalo. En Yemen han salido a la luz nuevos detalles sobre el bombardeo dirigido por Arabia Saudí y respaldado por Estados Unidos que provocó una masacre en un colegio de enseñanza primaria en la provincia norteña de Saada el jueves. Según informó la Organización de las Naciones Unidas, el ataque aéreo fue dirigido a un autobús que llevaba a un grupo de niños a un campamento de verano y como consecuencia del ataque, docenas de niños murieron o resultaron heridos. La mayoría de las víctimas tenían entre 10 y 13 años. Las siguientes son las palabras de un testigo ocular, Moussa Abdullah. Moussa Abdullah relató: el ataque ocurrió en pleno mercado y fue dirigido a un autobús que llevaba niños. Nuestros comercios estaban abiertos y había compradores caminando por allí, como de costumbre. Todos los que murieron eran pobladores de la zona, niños y comerciantes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el ataque. La campaña de bombardeos, liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, ha sido acusada repetidamente de cometer crímenes de guerra al dirigir sus ataques a civiles. Mientras tanto, una nueva investigación de la agencia de noticias Associated Press expone que la coalición liderada por Arabia Saudí ha llegado en repetidas oportunidades a acuerdos secretos con Al-Qaeda por los que suele pagar a los combatientes de esta organización para que se retiren de las localidades o se unan a la coalición respaldada por Estados Unidos. La investigación, llevada a cabo por Associated Press, acusa a Estados Unidos de estar esencialmente alineado con Al-Qaeda en la lucha contra los rebeldes hutíes de Yemen, incluso cuando, simultáneamente, Estados Unidos afirma que está combatiendo a Al-Qaeda en ese país. In Gaza, the Israeli military launched a barrage of airstrikes and artillery shelling overnight. En el territorio de la Franja de Gaza, el ejército israelí lanzó una oleada de ataques aéreos y de artillería durante la noche del miércoles. En esos ataques mató a 3 personas, entre ellas una mujer palestina y su hija de 18 meses. El bombardeo israelí se produjo a continuación de que la organización fundamentalista Hamas disparara varios cohetes contra el sur de Israel e hiriera a 6 israelíes. A su vez, el ataque de Hamas se produjo después de que, un día antes, el ejército israelí matara a 2 miembros de Hamas. Las autoridades de la Franja de Gaza sostienen que el ejército israelí ha matado al menos a 160 palestinos y herido a más de 15.000 desde que comenzaron las protestas no violentas en la Gran Marcha del Retorno el pasado 30 de marzo. Israel y Egipto están negociando un acuerdo con el fin de mejorar las condiciones de vida en Gaza. Mientras tanto, en Israel, decenas de miles de personas se manifestaron en contra de la controvertida ley de reciente aprobación que define a Israel como el Estado-nación del pueblo judío. La manifestación fue encabezada por la comunidad drusa, una minoría étnica y religiosa de ese país. Diplomatic tensions are rising between Saudi Arabia and Canada after Canada accused the Saudi government. Aumentan las tensiones diplomáticas entre Arabia Saudí y Canadá, luego de que este último país acusara al gobierno saudí de violar los derechos humanos y exigiera la liberación de activistas feministas que se encuentran presas en el reino. En respuesta, Arabia Saudí expulsó al embajador canadiense, congeló el comercio con Canadá y suspendió los vuelos directos a Toronto. Desde el 15 de mayo, Arabia Saudí ha arrestado al menos a 15 prominentes activistas por los derechos humanos y de las mujeres.
Estados Unidos. Estados Unidos anunció que impondrá nuevas sanciones contra Rusia en respuesta al supuesto envenenamiento por parte de Rusia del espía ruso Sergei Skripal y su hija en la ciudad de Salisbury, Gran Bretaña, en el pasado mes de marzo. Las sanciones están programadas para entrar en vigencia el 22 de agosto. Rusia ha criticado enérgicamente las sanciones de Estados Unidos y ha prometido tomar represalias. Meanwhile, the U.S. Senate Intelligence Committee has asked WikiLeaks founder Julian Assange. Mientras tanto, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos solicitó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que testifique sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. El equipo legal de Assange sostiene que está considerando la posibilidad de testificar. President Trump has admitted the purpose of a June 2016 meeting in Trump Tower between El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que el objetivo de la reunión que tuvo lugar en junio de 2016 en la Torre Trump entre una abogada vinculada al Kremlin y su hijo, Donald Trump Jr., era obtener información que pudiera perjudicar a su contendiente en las elecciones presidenciales que se celebraron ese año, la candidata demócrata Hillary Clinton. El domingo, Trump publicó en su cuenta de Twitter: las noticias falsas informan un completo invento de que estoy preocupado por la reunión de mi maravilloso hijo, Donald, en la Torre Trump. Se trató de una reunión para obtener información sobre un oponente, algo totalmente legal y que se hace todo el tiempo en política, y no fue más allá de eso. Yo no sabía nada al respecto. El tuit de Trump revela que mintió el año pasado cuando, personalmente, dictó una declaración emitida por su hijo Donald Trump Jr. que afirmaba que el tema que se había tratado en esa reunión era la adopción de niños rusos por parte de Estados Unidos. Rick Gates, the right-hand man of Trump's former campaign chair, Paul Manafort. Rick Gates, el brazo derecho de Paul Manafort, quien previo a las elecciones celebradas en 2016 se desempeñó como jefe de campaña de Donald Trump, testificó el lunes en un tribunal federal. Durante su testimonio, Gates afirmó que ha estado involucrado en actividades delictivas junto con Manafort. Gates aceptó un acuerdo con el fiscal para declarar en contra de Manafort, quien enfrenta 18 cargos, incluidos fraude fiscal, fraude bancario y lavado de dinero. El juicio de Manafort es el primero asociado con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos de Trump con Rusia. Durante la audiencia del lunes, Gates testificó que ayudó a Manafort a ocultar cuentas bancarias secretas en el extranjero, escondidas en 15 compañías ficticias que, según la Fiscalía, formaban parte de un extenso esquema de fraude fiscal y bancario. En su testimonio, Gates declaró: "Yo fui quien ayudó a organizar el papeleo". In a newly leaked audio recording, House Intelligence Committee Chair Devin Nunes of California after the hurricane. El gobierno de Puerto Rico reconoció que 1.427 personas murieron a causa del huracán María que asoló la isla el año pasado. Las cifras mencionadas en el informe realizado por el gobierno de Puerto Rico provienen de las estadísticas de los registros de fallecimientos. Aún así, el gobierno sostiene que aún no ha actualizado la cifra oficial de muertes, que se mantiene en 64, un número 20 veces menor que la cifra real de las personas que murieron, según afirma ahora el gobierno. Por su parte, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Harvard de Estados Unidos sostiene que la cifra de muertes como consecuencia del huracán María asciende a 4.645 personas. Legendary NFL wide receiver Randy Moss paid tribute to African American men. Durante la ceremonia de inclusión en el Salón de la Fama de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, NFL por sus siglas en inglés, celebrada el sábado por la noche en la ciudad de Canton, en el estado de Ohio, el legendario receptor abierto Randy Moss rindió homenaje a los hombres y mujeres que han sido asesinados a manos de la policía en Estados Unidos. Moss llevaba una corbata bordada con los nombres de Eric Garner, Tamir Rice, Sandra Bland, Akai Gawley, Freddie Gray, Walter Scott, Alton Sterling, Trayvon Martin y otras víctimas de la brutalidad policial o de la violencia a manos de vigilantes parapoliciales blancos. Estas son palabras de Randy Moss, estrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano, en una entrevista luego de la ceremonia. Lo que quería expresar con mi corbata es que estas familias no están solas. No estoy aquí para hablar, pero llevo estos nombres en mi corbata, en una gran plataforma como el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional,
porque están sucediendo muchas cosas en nuestro país y quería que estas familias supieran que no están solas. In Newtown, North Dakota, hundreds of people marched in honor of Olivia Lone. En la ciudad de Newtown, en Dakota del Norte, cientos de personas marcharon en honor a Olivia Lone Bear y otras mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas a lo largo de Estados Unidos. La marcha tuvo lugar días después de que se hallara el cuerpo de Lone Bear en el lago Yacacahuea, 9 meses después de su desaparición. Back in the United States and California, the raging Mendocino complex fire is now... En California, Estados Unidos, el voraz incendio, conocido como Mendocino Complex, es ahora el mayor del que se tiene registro en la historia de ese estado. El incendio, que ya ha devastado más de 107.000 hectáreas, es solo uno de los más de 12 fuegos que arden en este momento a lo largo del estado. El virulento incendio destruyó 68 casas y llevó a que debieran hacerse evacuaciones en 3 condados del norte de California. El mundo. In the Democratic Republic of Congo, longtime leader Joseph Kabila has announced he will not run for re-election. En la República Democrática del Congo, el veterano líder Joseph Kabila anunció que no se presentará a la reelección. El mandato de Kabila finalizó en 2016, pero hasta el momento se ha negado a renunciar a su cargo, aun cuando la violencia y la inseguridad han aumentado en la República Democrática del Congo. Kabila respalda a su aliado cercano, el ministro del Interior, Emmanuel Ramazani Shadary, para que se postule como su sucesor. Shadary se encuentra bajo sanciones impuestas por la Unión Europea debido a presuntas violaciones de los derechos humanos, incluida la supervisión de una represión militar contra manifestantes que tuvo consecuencias letales. In Zimbabwe, a military crackdown against opposition activists continued over the weekend. Following last week's historic presidential... En Zimbabue, la represión militar contra los activistas de la oposición continuó durante el fin de semana, luego de las históricas elecciones presidenciales que se celebraron la semana pasada. Emmerson Mnangagwa, ex vicepresidente del ex líder de larga data, Robert Mugabe, fue declarado ganador de las elecciones que tuvieron lugar el lunes, aunque los partidos de la oposición han rechazado el resultado y cuestionan el escrutinio. Varios grupos de defensa de los derechos humanos afirman que decenas de activistas de la oposición han sido secuestrados, atacados o violados por hombres no identificados durante una ola de represión que se desató después de las elecciones. El ejército también ha sido desplegado en las calles de la capital, Harare. In South Sudan, President Salva Kiir and the rebel leader Riek Machar have reached a peace deal. En Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir y el líder rebelde Riek Machar llegaron a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra civil que ha asolado Sudán del Sur por 5 años y ha dejado un saldo de decenas de miles de muertos, además de desplazar a millones y de llevar al país al borde de la hambruna. El conflicto comenzó en 2013, después de que el presidente Kiir despidiera a Machar, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente. Bajo el nuevo acuerdo de poder compartido, Machar regresará al gobierno como uno de los 5 vicepresidentes. Ethiopia's government has signed a deal to end hostilities with the Oromo Liberation Front. El gobierno de Etiopía aprobó un acuerdo que pondrá fin a las hostilidades con el Frente de Liberación Oromo, al que previamente había calificado de grupo terrorista. El Frente de Liberación Oromo ha luchado durante décadas para lograr la autonomía de la región Oroma, hogar del pueblo Oromo. Esto se produjo luego de un histórico acuerdo de paz entre Etiopía y la vecina Eritrea, tras intensas negociaciones que tuvieron lugar durante el mes pasado. In Bangladesh, massive student protests have brought the capital Dhaka to a standstill. En Bangladesh, una serie de protestas estudiantiles paralizó la capital, Dhaka, para exigir carreteras más seguras. Las manifestaciones comenzaron luego de que un autobús privado que circulaba a gran velocidad atropellara a un grupo de estudiantes y causara la muerte de 2 adolescentes el 29 de julio. Desde entonces, manifestaciones masivas, encabezadas por estudiantes, estallaron en todo el país, que registra una de las mayores tasas de accidentes automovilísticos en el mundo. En respuesta, el gobierno de Bangladesh reprimió violentamente a los estudiantes que se manifestaban y arrestó a periodistas que informaban sobre las protestas. Estas son palabras de uno de los manifestantes, Nazmul Hossain.
Hemos estado protestando en las carreteras desde hace días, expresando algunas de nuestras exigencias. Exigimos justicia por los estudiantes de la Universidad Ramiz Udin Cantonment, que murieron atropellados por un autobús, y queremos carreteras más seguras. Las autoridades de Bangladesh interrumpieron el acceso a Internet móvil en todo el país en un esfuerzo por suprimir la creciente ola de protestas. Además, procedieron a atacar y arrestar a periodistas que informaban sobre las manifestaciones, entre ellos el aclamado fotógrafo bangladesí Shahidul Alam. Alam fue arrestado en su hogar por 20 oficiales de policía solo unas horas después de que realizara una entrevista por Skype con la cadena de televisión Al Jazeera sobre las protestas. Según se informó, el fotógrafo de 63 años recibió una golpiza tan fuerte mientras estaba bajo custodia que no podía caminar por sus propios medios cuando se presentó a declarar ante el tribunal al día siguiente. In Japan, residents of Nagasaki gathered today to mark the 73rd. En Japón, residentes de la ciudad de Nagasaki se congregaron hoy para conmemorar el aniversario número 73 del bombardeo atómico que causó la muerte de 74.000 personas y cambió para siempre las vidas de aquellas que sobrevivieron el ataque nuclear. Estas son palabras del alcalde de Nagasaki, Tomihisa Taue, en su discurso de la ceremonia de hoy. Exijo que el gobierno japonés firme el Tratado de la Organización de las Naciones Unidas sobre la prohibición de las armas nucleares, ya que siendo el único país que ha sido víctima de un bombardeo nuclear, debe cumplir con su responsabilidad moral de lograr un mundo libre de armas nucleares. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es. ¿Quién mueve los hilos? Toda la actualidad internacional por la submarina.
Bueno, ahora volvemos. Vamos a compartirles una nota que hizo Pablo Jofré Leal para el medio Hispan TV sobre la situación en Yemen y la implicación de Arabia Saudí en la situación crítica que se está viviendo en Yemen. Esta nota es del 14 de agosto de ayer, así que la pueden encontrar ahí en Hispan TV. Arabia Saudí, con sus políticas y medidas belicistas y extremistas, ha mostrado una y otra vez la visión del mundo extremista que lo sustenta. La agresión contra el pueblo yemení ha superado todas las cuotas de crueldad y acciones guiadas por el odio, la ambición y perversión que pueden ejecutar un régimen monárquico como el de Arabia Saudí y la visión de mundo extremista que lo sustenta. Desenfreno delictivo que se respalda no solo en atacar a un pueblo encabezando una coalición sin tener apoyo legal internacional alguno, bloqueando sus accesos terrestres, aéreos y marítimos, generando enormes dificultades en el campo alimentario, sanitario, medioambiental, que ha implicado declarar a Yemen como un país en crisis humanitaria, sino también desarrollar su política bélica, asesinando a miles de niños sin que ello frene en absoluto sus afanes criminales. En abril pasado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, sostuvo que 3/4 de la población en Yemen necesitan protección y asistencia humanitaria. Más de 8 millones de yemeníes no saben el origen de su próxima comida y el riesgo de otra epidemia de cólera sigue latente. Guterres, además de solicitar un fondo de $2.000 millones para paliar en algo esta crisis, afirmó que los agentes humanitarios deben tener acceso a las zonas de conflicto donde la gente requiere ayuda humanitaria urgente. Es en este marco de petición donde el alto funcionario internacional denunció el bloqueo aéreo, marítimo y terrestre saudí impuesto contra Yemen y pidió su fin, teniendo claro que las meras medidas humanitarias no solucionarán el actual estado de cosas, ya que se requiere, según su parecer, una solución política negociada. Alianza criminal entre imperialismo, sionismo y wahabismo. Las acciones criminales del régimen saudí se concretan bajo el marco de objetivos políticos y militares sustentados desde marzo del año 2015, cuando Riad comienza su agresión militar contra Yemen. Objetivos escenificados en 2 líneas de acción principales: destruir el movimiento popular Ansarullah y, como meta final, a la par de los objetivos estratégicos de sus socios del imperialismo y del sionismo, contender contra la influencia de la República Islámica de Irán en el concierto regional. Esto catalizado aún más frente al apoyo sostenido que la nación persa ha dado al pueblo sirio en su defensa y que ha significado un cambio en la correlación de fuerzas que tienen hoy el eje de la resistencia, controlando un ancho corredor territorial. Una franja de enorme importancia estratégica que va desde la frontera occidental de Irán hasta el mar Mediterráneo, generando con ello el terror sionista que tiene a estas fuerzas liberadoras en las fronteras de los Altos del Golán y en las fronteras de Palestina, ambos territorios ocupados desde la guerra del año 1967. Una presencia que día a día recupera la soberanía siria sobre los territorios donde campeaba el terrorismo y sus organizaciones Takfirí, que han sido organizadas, financiadas y armadas precisamente por esta triada criminal conformada por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Indudablemente que la fortaleza del eje de la resistencia en Oriente Medio implica también un llamado de alerta a la agresión saudí contra Yemen, que a su vez día a día contiende con éxito contra las fuerzas invasoras, llevando incluso la guerra a territorio saudí. Solo la acción de los pueblos de Oriente Medio como el de Yemen, el Líbano, Siria, Irak, Palestina, acompañadas por sus organizaciones revolucionarias y de resistencia como el movimiento
Ansarolá, Hezbollah, el ejército sirio, las fuerzas Quds, el movimiento de Al-Nusayra, milicias palestinas en lucha contra las fuerzas agresoras, los movimientos terroristas y el apoyo occidental y de ideologías como el sionismo, el wahabismo, pueden combatir y derrotar a estas herramientas del imperialismo. A estos regímenes que son la punta de lanza de Washington y sus aliados occidentales, en este marco, indudablemente el triunfo de las fuerzas populares en Yemen simboliza pasos firmes en la consolidación del eje de la resistencia, que permite ir estrechando el lazo contra los agresores y al mismo tiempo caminar hacia el objetivo de minar el poder de Wahhabita y la política de agresión del sionismo, ideologías perversas que tienen sus días contados. La sociedad yemení en estos 3 años y medio de agresión ha levantado la voz firme y la acción soberana en defensa de su territorio, que lucha denodadamente con valor y esfuerzo y que condena la imposición del bloqueo impuesto a su población. Un bloqueo criminal que priva de alimentos, medicina, combustible y apoyo a un pueblo cansado de la conducta de la monarquía saudí, que enfrascada en sus luchas internas ve en esta agresión a su vecino un paliativo destinado a descomprimir las luchas en el seno del clan saudirí y la imposición de los sectores más belicistas de su monarquía. La vieja táctica de las ideologías totalitarias, de descomprimir hacia afuera, de agredir a vecinos y de esa manera tratar de uniformar la sociedad bajo un mismo liderazgo. La intervención de Arabia Saudita en los asuntos de Yemen, sus ataques criminales como el que significó la muerte de 40 niños el pasado 9 de agosto en Sadá, se inscribe en lo que denominé hace algunos meses atrás la defensa de sus intereses regionales, la propagación del wahabismo y la intensificación de la represión contra todo movimiento que se proponga generar aires de libertad. Así sucedió en Bahrein, donde la casa Al Saud intervino con un puño de hierros sin que Occidente levantara la voz de condena, temerosa que la influencia de la lucha de este pequeño país se expanda a otras latitudes, como ha comenzado a suceder. Yemen sin duda constituye un país, una zona de enorme importancia geoestratégica, no solo por encontrarse frente al Cuerno de África, tener el estrecho de Bab al-Mandeb y cruce de pasos marítimos de la riqueza energética de la zona. Yemen ha sido definida por las mentes imperiales como una especie de patio trasero de Arabia Saudí, que se niega a perder influencias a manos de la creciente potencia de la República Islámica de Irán y el lógico apoyo que se otorga al movimiento popular Ansarolá. Los miles de muertos del pueblo yemení, 15.000 según cifras estimadas modestamente, más las docenas de miles de heridos, la destrucción de parte importante de su infraestructura vital, portuaria, sanitaria, entre otros, han obligado a este pueblo árabe a desarrollar sus capacidades de defensa y resistencia, destinados a disuadir al enemigo saudí. Bajo ese objetivo, que debe contar con el apoyo del eje de la resistencia y de todos aquellos que se oponen a la tríada criminal conformada por el imperialismo, el sionismo y el wahabismo, se entiende la lógica y estrategia militar de las fuerzas de resistencia yemení que encabeza el movimiento Ansarolá, de llevar la guerra a territorio saudí y hacerles probar de su propia medicina, de tal forma de obligar a la monarquía saudí a cesar sus crímenes contra el pueblo de Yemen, el recuerdo de miles de hombres y mujeres, entre ellos miles de niños asesinados, miles de heridos, mutilados, obligan a vencer a un régimen perverso y delirante como es la monarquía wahabita. Esta nota fue producida por Pablo Jofré Leal y la pueden encontrar en Hispan TV.
¿Quién mueve los hilos? Toda la actualidad internacional por la Submarina. No hay más cocoa, cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Bueno, así se nos fue el 9º programa de ¿Quién mueve los hilos? Un programa de actualidad internacional. A partir de esta semana, no se los dije, pero bueno, se habrán dado cuenta. Vamos a empezar a salir los miércoles a la misma hora, a las 6 de la tarde. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos a traerle más información, más música y más noticias de lo que pasa en Latinoamérica y el mundo. Adiós. Se entretiene tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando y el que sigue amenazando, la última que me voy, endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje da la espalda en un rincón. Para un taxi con el bolso, se tira como un golero y con tono de murguero le canta la dirección.